SER Podcast. Why must I live in dreams of the days I used to know? Why can't I find real peace of mind and return to the long ago, where the blue of the night meets the gold of the day? Someone waits for me. Esto es Terciopelo puro. Máximo Pradera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Esto es de los años 30, aquí Bing Crosby cantando Donde el azul de la noche se encuentra con el dorado del día. Sí, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque hoy el amigo secreto viene con Elvis Presley, pero no con el Elvis de las caderas, digamos, sísmicas, sino con el otro, el de las baladas, el barítono aterciopelado. Y para entender de dónde sale ese Elvis, hay que contar la historia de la estirpe a la que en realidad él pertenece, los crooners, empezando por la palabra misma, que casi nadie sabe qué significa. A ver, ilústrenos, señor profesor. Tu croon, niños. Tu croon en inglés es canturrear, cantar a media voz, casi murmurando, como una madre que duerme a un niño, ¿no? Viene al parecer del escocés, yo se me he enterado antes de ayer, y emparenta con el holandés medieval cronen, gemir en voz baja. Es decir, el crooner no canta para un teatro, canta para una sola persona. Y esa intimidad, como me figuro que haces tú en la radio, que hoy nos parece lo más natural del mundo, esa intimidad, en 1925 o hasta ese año era técnicamente imposible. ¿Pero por qué era imposible entonces? Porque no existía el micrófono. Antes del micrófono eléctrico, cantar era un deporte de potencia. Había que llenar un teatro, ponte, de 2.000 butacas solo con los pulmones, como un tenor de ópera, ¿no? Al Johnson, por ejemplo, la gran estrella de los años 20, cantaba en el teatro a grito pelado. No había alternativa y de pronto llega 1925, llega la grabación eléctrica, el micrófono de cinta tan asociado a Bing Crosby y la radio en todos los hogares americanos. Ya no hay que gritar, el micrófono escucha hasta la respiración. Y por vez primera un cantante puede susurrar y ser oído por millones de personas a la vez. El crooner no es un estilo que alguien inventó, es la primera consecuencia artística de un avance tecnológico, como el cine sonoro, pero en cantante. Sí, pero entonces igual habría que explicarle a algunos periodistas actuales que existe esta técnica, ¿no? Llamada micrófono, que no hace falta que griten, ¿no? ¿Quién fue el primero en darse cuenta? Hubo un pionero de transición, Rudy Valli, que venía de cantar con megáfono, con un cucurucho de hojalata. ¿En serio? ¿O te lo estás inventando? No, esto es que estamos a principios de siglo, Javier. Pero se adaptó muy bien al micro, escucha. A pretty girl is like a melody that haunts you night and day. Quítate un poco de sirope de sacarina de la oreja. Pero el que entendió el instrumento de verdad fue un cantante, mítico, con el que hemos abierto, Bing Crosby. El primero que trató el micro no como un amplificador, sino como un confidente. Se acercaba, bajaba el volumen, relajaba ese barítono cálido y cada oyente sentía que Bing le cantaba él solo. Y eso provocó un escándalo nacional, Javier. En el año 32, el cardenal O'Connell de Boston, sí, donde los abusos, sermoneó contra los crooners diciendo que aquella forma de cantar que era degenerada, cosa de gimoteadores, impropia de hombres de verdad. Me ha parecido reconocer al padre Magreo hablando ahora. Nada, es mera coincidencia. Esta es la canción más vendida de la historia. Sí, el single más vendido de todos los tiempos, White Christmas, de Irving Berlin, año 42, más de 50 millones de copias. Y fíjate cómo era Crosby. Cuando le preguntaron por su mérito, contestó con esa flema suya que una canción así le habría cantado con éxito hasta una corneja con paladar hendido. Esa era su elegancia, quitarse importancia mientras se hacía inmensamente rico. Y después de Crosby, imagino que llega el flaco nacido en Hoboken, Nueva Jersey. Sí, Frank Sinatra, que convierte el oficio en arte mayor. En enero del año 40, con 24 años, ficha por la orquesta de Tommy Dorsey, el trombonista, y pasa algo increíble. Dorsey sostenía frases de 16 compases sin que se le notara respirar.
Y Sinatra se pasaba los conciertos espiándole desde atrás hasta que descubrió el truco. Tomaba aire por una comisura de la boca, por un resquicio mínimo realmente, sin interrumpir la nota. Y decidió aprender a hacer eso mismo cantando. El tío se entrenaba nadando largos por debajo del agua para ganar fuelle. Y años después lo dijo sin rodeos. Todo lo que sabía de cantar se lo había enseñado Tommy Dorsey. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So Aquí ya es el Sinatra maduro, ¿no? Con arreglos de Nelson Riddle. Sí, no se puede ser más cool que esto. Es el Sinatra de 1956, la cumbre de su oficio, ¿no? Con el detalle de que Nelson Riddle había tocado, fíjate, el trombón precisamente con Dorsey, o sea que se cerró el círculo. Lo que distingue un poco a Sinatra de Crosby no es tanto la técnica, sino el planteamiento. Crosby te cantaba una canción. Sinatra te contaba una historia. Cuando graba los discos tristes, estos de los 50, los de Madrugada y Bar Vacío, viene de que nada menos que Ava Gardner lo ha dejado hecho trizas y no lo disimula, lo explota artísticamente, ¿no? Con Sinatra, el crooner deja de ser un cantante agradable y pasa a ser un actor que canta. Y en esta genealogía, entonces, ¿dónde encaja el invitado del amigo de hoy? Porque Elvis, en teoría, venía a enterrar todo esto, ¿no? Claro, venía a rock and rollear, venía a enterrarlo y acabó abrazándolo, esa es la gracia, pero no adelantemos acontecimientos que primero tiene la palabra el que manda aquí los sábados. Pues vamos con el amigo, venga. You know I can be found sitting home alone. If you can come around, at least please telephone. And don't be cruel to a heart that's true. Sí, Elvis. Elvis para abrir la temporada y Elvis para cerrar la temporada. Porque, según mi modesta opinión, es el mejor intérprete de la historia. Cuando Elvis cantaba una canción, la convertía en mágica. Y así este año comenzamos la temporada con Hound Dog, el tema que Elvis versioneó y que ya había sido previamente un éxito en la voz de Big Mama Thornton. Ahí va una curiosidad. Este tema que estoy cantando por abajo, Don't Be Cruel, estaba en la cara A de un single en el que la cara B era el que acabo de mencionar, Hound Dog. Bueno, pues este single es el primer y único single en la historia en que ambas caras fueron número 1. Pero no vamos a recordar otra vez que nació en Tupelo, que tenía influencias de la música negra, que fue a Sun Record a grabar un disco para su mamá y que la secretaria le escuchó y tomó nota de su voz. No, me gustaría centrarme para despedir la temporada en la simbiosis que se produce entre Elvis Presley y el Coronel Parker. Para los que no lo recordéis, fue su manager y, entre comillas, descubridor. Pero el tipo ya traía su propia mochila. Puesto que había entrado en Estados Unidos con una identidad falsa, era de origen neerlandés, de hecho su nombre original era Andreas Cornelis, nunca había sido militar, con lo cual lo de coronel era falso también, y se llevaba, por supuesto, una comisión abusiva de Elvis Presley. Llegó a ser del 50%, cuando lo normal era entre el 10 y el 15%. Es posible, aunque no está garantizado, que Elvis hubiera tenido una gran carrera, aunque no se hubiese encontrado con el Coronel Parker. Pero lo que es cierto es que él ayudó de forma decisiva en ciertos momentos a que Elvis se convirtiera en una estrella mundial. Supo llevarle a los sitios exactos en el momento exacto, entre ellos, por ejemplo, al programa de Milton Bell, en el que, como ya os comenté, Elvis actúa y le sugieren que deje la guitarra y baile, y nace el rock and roll. Pero también es cierto que el coronel siempre estuvo movido por la ambición. De hecho, Elvis fue uno de los primeros artistas en vender ingentes cantidades de merchandising. Todo tipo de chapas, fotos, etc. Incluso fabricaron chapas que decían "Odio a Elvis", una forma original de sacarles dineros también a aquellos que no eran seguidores de Elvis. De una cosa estoy seguro: la carrera de Elvis hubiese sido diferente sin el Coronel Parker. Probablemente mejor. Pongamos un ejemplo. Elvis ha estado en el ejército, vuelve, está preocupado porque piensa que tal vez el público lo ha olvidado. Van a hacer un show especial de televisión. El coronel se empeña en que cante villancicos. Bueno, menos mal que los del programa medio lo lían
y consiguen que Elvis salga en su faceta más auténtica, vestido de cuero, y haga un show inolvidable. Por no mencionar su empeño de convertirlo en una estrella de Hollywood, cosa que no logró porque las películas que elegían eran francamente muy flojas. Pero con el tiempo las cosas irían a peor. Resulta que el coronel Parker es un ludópata, es un adicto al juego. Por eso va derivando poco a poco la carrera de Elvis hacia Las Vegas, donde él, mientras Elvis actúa, va adquiriendo pérdidas millonarias. Se habla de que en algún momento le debía $30 millones al Hotel Hilton. Así se explica que Elvis estuviera casi esclavizado en Las Vegas. De hecho, hay un momento en que Elvis no puede más y echa al coronel Parker. Y este le presenta una factura multimillonaria y bueno, vuelve el redil. No olvidemos que el gran sueño de Elvis había sido hacer una gira mundial con su música. Pero claro, puesto que el coronel no tenía un pasaporte muy limpio y temía no poder regresar a Estados Unidos, esta idea quedó siempre descartada. Cuando falleció Elvis Presley, Priscilla presentó una demanda que ganó y supuso que el coronel desapareciera de cualquier posibilidad de explotación de la obra de Elvis Presley. Voy a cerrar con una canción maravillosa, Always on My Mind. Había sido previamente un éxito en el country, cantada por B.J. Thomas en 1970, pero Elvis la graba justo 2 semanas después de divorciarse de Priscilla. Está herido, está triste, está melancólico y se nota en cada una de sus palabras. Ahí voy y viva Elvis. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I shouldn't say and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Vaya pedazo de canción y cómo la ha clavado el amigo con sus instrumentos en su estudio. Bueno, esto es el Elvis balada. Tú decías que Elvis vino a enterrar a los crooners. Por lo menos eso decía la propaganda. En el año 56 Elvis era el bárbaro que venía a demoler el mundo del smoking, ¿no? Pero la realidad es mucho más divertida, porque Elvis idolatraba a Dean Martin. De adolescente, de hecho, devoraba sus discos, y hay quien oye, por ejemplo, Love Me Tender, como el intento de un chaval de tu pelo de cantar como Dino, que es el verdadero nombre de Dean Martin. El supuesto enterrador del crooner era un crooner agazapado, durmiente todavía. Sí, bueno, pues háblanos entonces de ese ídolo, de Dean Martin. Pues Dean Martin, nacido, como te decía, Dino Paul Crucetti, hijo de un barbero de los Abruzos, es el crooner llevado a su esencia, que es la desenvoltura, ¿no? The nonchalance, no le importa, parece que no le da importancia a lo que hace. Si Sinatra sufría cada canción, Martin las cantaba como quien no tiene nada que demostrar. Los italianos tienen una palabra intraducible para eso, va por ti, Íñigo Domínguez: menefreguismo, menefrega, el arte de que todo te importe un cazzo, un pimiento, ¿no? Con un matiz. En el caso de Dean Martin era teatro, es decir, el vaso de whisky que Dean Martin paseaba por el escenario en Las Vegas solía llevar zumo de manzana. El borracho encantador era una construcción tan cuidadosa como la voz de Sinatra, solo que Martin dedicó su virtuosismo a ocultar ese virtuosismo. O sea, que inventó el postureo, básicamente, ¿no? Something in your kiss just told me my sometime is now.
verdad es que esto es el año 64, plena Beatlemanía, en lo más alto, ¿no? Claro, seguir haciendo esto es ser osado, ¿no? El amigo Dino. Bueno, sí, es que es increíble cómo canta. Parece que se le cae la canción, que no la está cantando. Más que osado, triunfador. Fíjate, en el agosto del año 64, esta canción que estamos oyendo, Everybody Loves Somebody, desbancó del número 1 americano nada menos que a Hard Day's Night de los Beatles. Es decir, un crooner de 47 castañas ya, echando a los de Liverpool de lo alto de la lista. Y dice que se lo había prometido a su hijo Dino Jr., que era Beatlemaníaco. Ya verás cómo papá le dijo, echa a tus amiguitos del número 1, y el tío lo cumplió. Oye, ya que salen los Beatles, ¿es verdad que llegaron a tener una cita con Elvis en persona? Sí, una sola vez, una de las cumbres del cotilleo musical del siglo XX, noche del 27 de agosto del año 65, mansión de Elvis en Bel Air. Los Beatles llevaban un año persiguiendo el encuentro porque Elvis era su dios fundacional. De hecho, Lennon lo dijo con todas las letras. Sin Elvis no habría Beatles. Entonces el coronel Parker y Brian Epstein pactaron las condiciones como si fuera aquello la cumbre de Yalta. No hay fotos, no hay grabaciones, no hay prensa. Los Beatles entran, ven a Elvis repantingado en el sofá, viendo la tele sin sonido, se quedan mudos mirándolo como pasmarotes hasta que Elvis suelta la frase de la noche que es: si vais a quedaros ahí mirándome, me voy a la cama. ¿Y cómo se llevaron? Porque había mucho trono en juego ahí, ¿eh? Bueno, cordialidad por fuera, procesión por dentro. Priscila lo contó después. Elvis admiraba a los Beatles, pero veía la invasión británica con mucho miedo a perder el trono y la espinita se le fue enconando, ¿no? La prueba está en un documento oficial. En diciembre de 1970, Elvis visita a Nixon en la Casa Blanca y el resto creo que lo puedes contar tú, que lo contaste ya a los lectores del País. Ah, bueno, porque se desclasificó aquel archivo, Nixon recibió a Elvis en la Casa Blanca y Elvis insistía, bueno, no, Elvis se plantó en las puertas de la Casa Blanca para que Nixon lo recibiera, tuvieron que abrirle porque no dejaba de ser Elvis, pero no tenía cita previa y lo que quería hacer Elvis era entregarle una pistola a Nixon como regalo. Un pistolón. Un pistolón a cambio de que Nixon le regalara una placa de agente federal, porque es que lo que quería ser era policía antidrogas. Y delator de todos sus compañeros. Exacto, por tanto. exacto. Sí, era la época, además. Sí. Menos mal que todo este macartismo de Elvis lo redimió por la vía musical. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I face Canciones de las que no te cansas nunca, ¿no? Oye, nos queda un nombre, Max, si te veo venir. Falta el más elegante de los más elegantes. Falta Nat King Cole, y lo he dejado para el final por derecho propio porque es el único crooner que llega al oficio por accidente. Nat King Cole era pianista y no uno cualquiera, uno de los grandes del jazz, líder de un trío que influyó en todos, de Oscar Peterson a Bill Evans. Y cuando cantaba lo hacía en la propina ya, hasta que el público empezó a pedir más voz y menos piano. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. Y aquella voz, ese barítono con textura de humo, acabó devorando al pianista. Esta Nature Boy, Mona Lisa, Unforgettable. A los puristas del jazz les pareció una traición, al resto de la humanidad un auténtico regalo. Bueno, todo esto siendo un hombre negro, antes de que Rosa Parks se sentara en un autobús de blancos, ¿no? La América de los 50. Ese es el capítulo que le da todavía más grandeza a Nat King Cole, ¿no? Aparte de la grandeza musical, grandeza moral. Estamos en el año 56, en pleno concierto en Birmingham, Alabama. Un grupo de supremacistas blancos salta al escenario y le agrede. Ese mismo año, la NBC le da su propio programa, el primer artista negro en presentar un show en una cadena nacional americana, pero duró poco más de un año, no por falta de audiencia, sino porque ninguna gran marca, qué asco, quería patrocinar a un negro en horario estelar. Y Nat enterró aquel asunto con una frase que es puro fraseo de crooner, elegancia envolviendo la puñalada. Madison Avenue, que era donde estaban las agencias de publicidad, le tiene miedo a la oscuridad. Bueno, ¿con qué cerramos? Con la coda perfecta, porque empezamos con una tecnología y terminamos con otra. El micro, el de cinta, creó al crooner en 1925 y en 1991, 26 años después de la muerte de Nat,
Otra proeza técnica lo resucita. Su hija Natalie grabó Unforgettable a dúo con la voz de su padre, rescatada de las cintas originales. Es decir, padre e hija cantándole el uno al otro a través de la muerte. Canturreando, Javier, que es lo que significa croon, cantar bajito al oído de una sola persona, aunque esa persona ya no esté. Pues me ha gustado. Para ser el último, por fin. Hasta luego, Max. Hasta la semana, hasta... No, adiós. And forevermore. And forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.